soñado alguna vez con descubrir un tesoro? Bueno, todos yo creo, ¿no? La persona a la que vamos a entrevistar ahora mismo lo ha conseguido. Su mapa ha sido una partitura y lo mejor de todo es que está dispuesto a compartirlo con todos nosotros y lo estamos escuchando. El tesoro se llama Pedro Blanco, un compositor y pianista leonés hasta ahora olvidado, pero que hace un siglo fue toda una celebridad en España y Portugal por la calidad de su obra. Incluso le pedían autógrafos por aquel entonces. Fíjate. Sí, lo ha encontrado José Antonio Martínez Pereda, que nos lo presenta en forma de libro, Añoranzas y Saudades, descubriendo al músico Pedro Blanco, León 1883, Oporto 1919. Pues, y nos acompaña. Hola, José Antonio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a escuchar un poquito cómo suena Pedro Blanco. Bueno, ¿cómo es posible que una persona que fuera tan famosa, no sé si famosa, pero tan importante en su momento en España, ni siquiera tengamos recuerdo de él? Bueno, pues eso es una cosa que se preguntan muchas personas que se han acercado un poco a esta figura y bueno, pueden existir varias explicaciones. Quizás el hecho de ser una persona que era española y que vivía en Portugal, pues ser considerado, digamos, para los españoles un poco portugués y para los portugueses un poco español, sí. Pues quizás también tuviera que ver con eso. También en una época muy convulsa de guerras, Porque en Portugal le sucede exactamente lo mismo, tampoco es conocido. Bueno, en Portugal es conocido, pero sí es verdad que durante muchos años pues dejó de sonar su música. En la mayor parte de los años dejó de sonar su música y se fue olvidando un poco esa figura. ¿Y tú a pesar de haber sido tan importante allí, claro. ¿Y tú, José Antonio, cómo te encuentras con Pedro Blanco, con este compositor? ¿Cómo te encuentras con él? Pues mira, por casualidad, porque hace unos poquitos años la gente del Festival de Música Española de León, pues y en colaboración con el nieto del compositor, pues descubrieron, digamos, las partituras, las fueron reuniendo y haciendo las grabaciones que ahora suenan. Y entonces yo, pues por casualidad, di con un programa de concierto, de uno de esos conciertos que se hicieron, y me atrajo muchísimo quién era esta persona, por qué se sabía tan poco de él, y nada, me puse a investigar, así fue todo. ¿Y qué descubriste? Bueno, pues descubrí de todo. En principio que además del músico, además de la persona del músico y es decir, pianista, intérprete y compositor, pues había una persona que trascendía mucho más que eso, que tenía un montón de relaciones de amistad con artistas, con pintores, con escritores, filósofos como Unamuno. Descubrí una persona de una proyección social importantísima para la cultura en el Oporto de los primeros años del siglo XX, que hubo un florecimiento cultural enorme. O sea, que él tuvo relación con Unamuno, relación personal con Unamuno. Sí, él conocía a Unamuno en la playa de Espiño, donde veraneaba Unamuno, y ya mantuvo una relación epistolar con él pues hasta el final de sus días, porque bueno, te adelanto que como este músico falleció a una temprana edad, a los 35 años. Sí, de gripe además, ¿no? Murió de gripe. Sí, en la epidemia de gripe, que ya sabes, del 18 y del 19, pues ya en las últimas oleadas, pues le afectó, que afectó sobre todo a jóvenes, además, pues él tenía 35 años y falleció, claro. Era lo que llamaban por entonces la gripe española, ¿no? Ya sabemos que no tenemos nada que ver con ella, pero por entonces... Sí, no tenemos nada que ver, y además los únicos que la podrían haber llamado española son los portugueses, porque les llegó desde España, la llaman neumónica. Fíjate. Pero bueno, los ingleses ya sabes que se impusieron. Sí, los ingleses siempre han sido muy piratas. José Antonio, nos estabas hablando de la relación que tenía él con Unamuno, y te he cortado yo para decirte lo de la gripe. ¿Cómo le conocen en la playa? Sí, bueno, Pedro Blanco se integra cuando va allí. Pedro Blanco estudia en Madrid, en el conservatorio,
y es una época, pues el 98, te sonará que no era de mucho optimismo en la capital de España. Bueno, perdimos tantas cosas. Sí, pues sí, y entonces, pues claro, él sale de allí a dar conciertos y acaba en Oporto. Y allí en Espiño, que está cerca de Oporto, pues se da muchos conciertos en los casinos, en los cafés, y allí conoce pues una serie de intelectuales, Manuel Aranjeira, que es un escritor muy, muy conocido en Portugal, y otros escritores, el pintor Amadeo de Sousa Cardoso, que luego fue famosísimo en París, y en esas tertulias pues acabó conociendo a Unamuno, que pasaba allí los veranos, y ya tuvo pues una relación de digamos, de cierta amistad y de ciertos similitudes, porque Pedro Blanco, que era mucho más joven que Unamuno, pero sí que era una persona un poco del 98. O sea, coincidía en algunos pensamientos, ¿no?, con el filósofo. Claro, era un poco de ese pensamiento. Vamos a hacer una parada, vamos a escuchar otra música y no tiene absolutamente nada que ver, pero que también son grandes, los Oasis. Y luego vamos a continuar hablando con José Antonio Martínez Pereda sobre este personaje tan maravilloso y que permanecía absolutamente oculto a tanto a los españoles como a los portugueses, habiendo podido disfrutar de su música ambos. Vamos a escuchar Don't Look Back in Anger de Oasis y luego volvemos a hablar de Pedro Blanco.
No te inmiscuyas en mezquinas disputas y escucha en Melodía FM Las piernas no son del cuerpo. Bueno, continuamos hablando con José Antonio Martínez Pereda, que ha descubierto a un gran compositor, a Pedro Blanco, y que nosotros ignorábamos. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, ahora me hago portavoz de toda España. Sí. Ignorábamos su existencia, Pedro Blanco. ¿Cómo es su música? ¿En quién está inspirado? Pues mira, él, como vive en esa época de primeros del siglo XX en Oporto, tiene mucha influencia romántica de Chopin y demás, porque entonces, digamos que el romanticismo, que en otras partes de Europa pues ya se estaba quedando desfasado, sin embargo, en el norte de Portugal pues continúa muy vigente y con grandes compositores. Y entonces, pues digamos que parte de su música es esa. Y otra parte es nacionalista, porque él es discípulo de Felipe Pedrell, igual que lo fueron Albéniz, Granados, claro. Falla. Y entonces, pues claro, de su influencia nacen obras como Castilla, Hispania, Galanías, que son claramente de ese periodo del nacionalismo musical español. ¿Y ahora mismo se puede encontrar obra de Pedro Blanco grabada? Bueno, existen los discos que grabó el Festival de Música Española de León, que grabó la obra íntegra. Y luego también existen algunos discos sueltos de algunos intérpretes de piano que han comenzado pues a incluir hace muy pocos años algunas de sus composiciones, y tanto aquí como en Portugal también hay algunos discos de intérpretes que empiezan a incluir algunas de sus piezas para piano, por ejemplo. José Antonio, es muy importante en la biografía de Pedro Blanco, y tú lo demuestras en tu libro, su impulso de las relaciones entre España y Portugal, ¿no? La idea de una Iberia, ¿no? Una Iberia unida. ¿no? Claro, al margen de cualquier idea política o partidista, la idea que tiene Pedro Blanco es que dos pueblos vecinos no puede ser que se desconozcan de una forma tal. Entonces él trata de unirlos a través de la cultura. A través de la cultura trata de unir España y Portugal, dando primero a conocer a los artistas españoles, tanto no solo artistas, escritores, actores, en Portugal, y además a los artistas portugueses en España, y se llega a convertir en un verdadero embajador cultural entre las dos naciones, y así la prensa de Madrid lo constata en la época. Fíjate qué interesante. Pues sirvió de poco, porque seguimos siendo unos perfectos desconocidos, un pueblo de uno y otro pueblo de otro, aunque más todavía los españoles de los portugueses. Es una pena, ¿eh? Mira, hay una cosa muy curiosa. Cuando tú vas por todas las ciudades y pueblos fronterizos de España y Portugal, los portugueses suelen hablar o comprender bien el castellano o el español, y los españoles no. Nada, sabemos obrigado y poquito más. Eso te dice mucho de la manera de ver a unos y a otros, ¿no? Sí, es que eso ya lo decía Emilia Pardo Bazán, claro. que ellos hablaban perfectamente de español y que nosotros desconocíamos el portugués y desconocíamos a veces hasta la existencia de ese país. Sí, es alucinante, es una pena. Otra cosa te quería preguntar, porque Pedro Blanco, tal como has dicho, pues murió muy joven, pero fue capaz de brillar como concertista, como compositor, profesor de piano, escritor, promotor cultural, como tú muy bien has contado. ¿Cómo tuvo tiempo para hacer tantas cosas? Siendo tan joven, ¿no? Siendo tan joven. Pues la verdad es que tenía mucha energía, era una persona vehemente, apasionada, y entonces además pues eso, se supo rodear y hacer multitud de amistades en un círculo cultural muy importante, y de ahí vinieron pues algunas ideas que lo mismo os sonarán, como por ejemplo una institución que se llame Cervantes y que se dedique a promover la lengua y la literatura española y que tenga centros en varios países. Eso os puede sonar, ¿no? ¿Eso fue idea de este hombre? Esa es una idea que él tuvo 80 años antes de crearse el Instituto Cervantes. Fíjate qué fuerte. Qué crack. Y que se cortó, su muerte cortó ese proyecto que tenía ya los estatutos, tenía un montón de
gente en el Ateneo de Madrid dispuestos a hacer eso, y eso se cortó también. Fíjate. Os sonará la Mostra Portuguesa, que se celebra todos los años desde hace, yo creo que 16 o 17 años en Madrid, pues donde hay conciertos, exposiciones, alguna conferencia, alguna obra de teatro portuguesa para dar a conocer la cultura portuguesa en España. ¿Eso también fue una idea de Pedro Blanco? Eso estaba absolutamente diseñado en el año 1916. Qué fuerte. Y bueno, pues su temprana muerte, pues digamos que frustró todos esos proyectos que no podrían haber continuado si él hubiera vivido, ¿no? Más tiempo, sí. Bueno, pues todas estas cosas que nos está contando José Antonio Martínez Pereda están en este libro apasionante, Añoranzas y Saudades, descubriendo al músico Pedro Blanco. Y bueno, a nosotros no nos queda más que darte las gracias por descubrirnos a un personaje tan apasionante y del que absolutamente nadie tenía constancia. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias a vosotros. Y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Este Robert Palmer no tiene nada que ver